Hoy en día, el mundo enfrenta numerosos nuevos retos. La humanidad siempre ha enfrentado retos. La vida para la mayoría de nuestros ancestros fue corta, dura y violenta. De hecho, hubo varios periodos de nuestra historia antigua en que la raza humana casi se extinguió, sufriendo plagas, varias eras de hielo, frecuentes guerras y terribles hambrunas. Suficientes ancestros sobrevivieron para permitir que los humanos prosperaran, se multiplicaran, se expandieran y se industrializaran. Ahora en el siglo XXI, la raza humana se enfrenta a todo un nuevo conjunto de problemas. En los últimos 60 años, la población del mundo se ha doblado, agravando muchos problemas y creando grandes retos, incluyendo hambre y desnutrición, pobreza extrema, disturbios económicos, guerras, migración y, por supuesto, cambio climático. Ahora las personas por todo el mundo están más conectadas que nunca. La aldea global, primero propuesta por Marshall McLuhan hace 60 años, es ya una realidad. Todos estamos conectados electrónicamente, aeronáuticamente y económicamente. Para citar un viejo dicho, cuando alguien estornuda en Nueva York, las personas en Río y Ciudad de México contraen un catarro. Esto no es solo cierto desde el punto de vista epidemiólogo, sino que también se aplica a la política, la religión, la economía y el clima. Una perspectiva global es más importante que nunca. Los líderes deben entender que todos estamos juntos en este astro en las orillas de la galaxia Milky Way. No hay un medio ambiente nacional. Los crecientes niveles de los océanos ocurren en todo el planeta, no solo en el país que produjo los gases de invernadero. Ahora los movimientos sociales se esparraman por todo el globo a la velocidad del Internet. Las enfermedades no saben que están cruzando una frontera internacional. Cuando una recesión ocurre en un país grande, esta la sentimos todos en el resto del mundo. Ya no hay nada local. Todos estamos juntos en este planeta transitando hacia un futuro incierto. Los problemas de contaminación industrial y automotriz amenazan destruir nuestro astro navegador Tierra antes de poder adoptar fuentes de energía renovable. Las generaciones futuras se preguntarán, ¿cómo pudieron haber caído nuestros antepasados en la combustión de carbón y petróleo dañando el aire que respiramos? A medida que las economías más avanzadas transitan hacia la energía eólica y solar y otras fuentes renovables, muchos países pobres están acelerando su industrialización y consumo de combustible fósil como carbón, gas y petróleo. Los aumentos de la población mundial, la interconexión, el transporte, la industrialización y el uso de combustibles basados en carbón han creado todo un nuevo conjunto de retos muy serios. Aparte de la amenaza de guerra nuclear, la cual la humanidad ha enfrentado por 70 años, el cambio climático es la mayor amenaza existencial sobre la Tierra. No hay un verdadero debate sobre el cambio climático dentro de la comunidad científica. El mundo se está haciendo más caliente, más lluvioso y más feroz. No hay un debate serio sobre la principal causa del cambio climático, que es la emisión de dióxido de carbono y otros gases de invernadero provenientes de la quema masiva de combustibles fósiles durante el siglo pasado. Como hemos aprendido en otros programas del ITC, el cambio climático global es real y diferente a las variaciones de clima en el pasado. Existe amplia evidencia de este hecho. Sin embargo, no obstante la oposición de algunos líderes de gobierno y empresa, el cambio climático es un hecho y el mundo debe colaborar para evitar una catástrofe climática. El cambio climático es más que una amenaza futura, ya que muchos efectos negativos están ya ocurriendo. Para propósitos de ilustración me referiré a los retos de las Américas. Las comunidades costeras en California, Georgia, Florida, Luisiana en Estados Unidos, así como las costas de Brasil y buena parte de Yucatán en México,
están ya sufriendo inundaciones costeras por elevaciones del nivel del mar durante las mareas altas como nunca habían experimentado antes. Muchos estados y ciudades están preparándose para futuras evacuaciones de las costas por las elevaciones del nivel del mar a medida que las mareas pico inundan con mayor frecuencia las carreteras y centros urbanos. También tenemos ya otras señales de alerta. Un gran iceberg 4 veces más grande que Río de Janeiro se despegó de Antártica durante el verano del 2017. Según el Science Daily, Groenlandia ha perdido más de 4 trillones de toneladas de hielo desde 1955 y la velocidad de deshielo sigue aumentando. Actualmente, Groenlandia es el mayor contribuidor a la elevación del nivel del mar. El cambio climático es más rápido en el Ártico y el Antártico, resultando en deshielos masivos en Groenlandia, como comentamos, en Alaska y Antártica. Pero esta no es la única causa de la elevación del mar. Las aguas más calientes ocupan en realidad más volumen que las frías, por lo que el océano solo se puede expandir en una dirección, que es hacia arriba. Por todo el mundo, las tormentas masivas se están haciendo más comunes. En los últimos 2 años, las tormentas generadas por el Niño, impulsadas por el cambio climático, han devastado grandes áreas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y desplazado decenas de miles de residentes. Los huracanes sobre el Océano Pacífico asociados con el fenómeno del Niño han sido más fuertes que nunca. El huracán Patricia del 2015 en México fue el huracán más grande jamás registrado en el hemisferio occidental. En el verano de 2017, los huracanes Harvey e Irma devastaron Texas y Luisiana y Florida después de fortalecerse con la energía de un Golfo de México que acumulaba calor. Harvey generó las lluvias más intensas jamás registradas en Estados Unidos y cientos de millas de inundaciones que pudieran convertirse en el nuevo normal para la región del Golfo de México y el Caribe. ¿Qué países en América Latina están mejor y peor preparados para el cambio climático? El Foro Económico Mundial monitorea 45 indicadores para medir la vulnerabilidad en diferentes categorías tales como los sistemas de alimentos, la disponibilidad de agua, infraestructura y salud humana, así como su preparación económica, gobernabilidad y condición social. Conjuntamente, estos indicadores dan una medida de la resistencia del país al cambio climático. Ninguno de los países de América Latina están muy bien preparados, aunque Chile, Uruguay, Costa Rica y México están mejor preparados que la mayoría de los demás. En gran riesgo están Haití, Guayana, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Belice, Venezuela, Cuba y Ecuador. Según el Banco Mundial, alrededor de 14 millones de latinoamericanos viven en zonas de alto riesgo de cambio climático. Investigaciones realizadas por la Universidad de Cantabria en España y la Universidad de California en Santa Cruz sugieren que hasta 9 millones de personas en el Caribe y América Latina sufrirán inundaciones costeras en los próximos 70 años. Proyecciones de organizaciones científicas indican que más de 500,000 de latinoamericanos serán refugiados de las costas por la elevación del nivel del mar en las próximas 3 décadas. El tomar acción con respecto al cambio climático es más que un asunto de ética ambiental, es un asunto en realidad de sobrevivencia. Según la Organización de Naciones Unidas, los desplazamientos por cambio climático no es algo hipotético del futuro, es ya una realidad actual. Desde el 2008, un promedio anual de más de 21 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza de sus hogares por eventos repentinos relacionados al clima, incluyendo tormentas, incendios, inundaciones y temperaturas extremas. Además, diversos problemas que se desarrollan gradualmente con el cambio climático, tales como sequías y erosión costera, causadas por la elevación del mar, han causado el desplazamiento de cientos de miles de personas adicionales.
Prácticamente todos los científicos están de acuerdo que el cambio climático, junto con otros peligros relacionados, aumentarán drásticamente los desplazamientos humanos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos predice que el cambio climático aumentará sustancialmente el número de refugiados, así como la inestabilidad política y militar. No solo las costas son amenazadas por la elevación del mar y las tormentas más intensas. Los aumentos de temperatura pudieran hacer que grandes áreas de Asia, el Medio Oriente, África y las Américas sean prácticamente inhabitables. La Ciudad de México, por ejemplo, lejos de la costa y en una alta meseta sobre las montañas, es uno de los principales centros urbanos que sufren el cambio climático. Según el New York Times, el agua ha sido un gran problema en México por cientos de años. Hoy en día, la Ciudad de México sigue perforando y extrayendo a mayores profundidades, agotando el acuífero, debilitando las antiguas camas de arcilla sobre las cuales construyeron primero la ciudad los aztecas, causando hundimientos masivos. Y el cambio climático sigue empeorando la situación. Los incrementos de sequías y calor, los cuales causan mayor evaporación, son también resultado del cambio climático. La sed insaciable de los grandes centros urbanos como Ciudad de México aumenta la demanda global del agua, haciendo más costosas las perforaciones y acelerando los problemas de calidad de vida en la ciudad. En la mayoría de las grandes ciudades, las presas y los acuíferos están siendo agotados a velocidades alarmantes y su infraestructura de transporte, agua y drenaje necesitan urgente reparación y actualización. Movimientos de suelo y fracturas bajo viejos edificios son frecuentes, como el caso de la gráfica que se presenta de un barrio en Ciudad de México, agravado todo esto por los terremotos de septiembre 85 y 2017. Los retos ambientales y de cambio climático de las Américas se pueden ver también por todo el mundo. Sin duda, se necesita una respuesta global. Cada país, grande y pequeño, debe hacer lo que pueda para evitar el cambio climático. La conversión del uso de combustibles fósiles, tales como carbón, petróleo y gas, a fuentes de energía renovable como solar, eólica, hidro y geotérmica, es esencial. Según el Banco Mundial, América Latina tiene un gran potencial de energía renovable, particularmente México y la región de Sudamérica. La hidroelectricidad ya juega un importante rol en la mezcla de fuentes de energía, pero esto no es igual en todos los países de América Latina. Mientras que las presas hidroeléctricas generan 100% de electricidad en Paraguay y casi el 100% de la energía en Costa Rica es de fuentes renovables, la mayoría del Caribe continúa dependiendo fuertemente del petróleo. Por ejemplo, 89.9% de la electricidad en Jamaica es generada por combustibles fósiles. Pero la mayor parte de América Latina se ubica cerca del Ecuador, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, con sol abundante todo el año, haciéndola una región muy amigable para la energía solar. América Latina produce más de la mitad de su energía de recursos renovables, ya comparado con menos de una cuarta parte en el resto del mundo. Esta es ya un líder en renovables y tiene la capacidad para más. Según el New York Times, a medida que América Latina adopta más fuentes verdes de energía, funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresa en la región han expresado un sentido de confusión hasta desconcierto con la administración del gobierno federal de Trump de Estados Unidos de retirarse de los compromisos firmados del Acuerdo de París, de dar por terminada la guerra contra el carbón y eliminar la reglamentación ambiental en este país. Afortunadamente, los más iluminados gobiernos municipales y estatales en Estados Unidos tienen ya sus propias metas climáticas independientes y planean lograr el 100% de su generación eléctrica con fuentes renovables para el 2050. Solo en California, docenas de ciudades están ya por encima de los estándares del Acuerdo de París sobre la reducción de emisiones de carbón. Una fuente importante de energía eléctrica renovable es la eólica.
Dinamarca produce ahora el 45% de su electricidad de sus vientos y en algunos días produce hasta el 140% de sus propias necesidades de energía con vientos, exportando el excedente de electricidad a Noruega, Suecia y Alemania. España y Portugal producen el 20% de su energía eléctrica del viento y Alemania produce ya el 10%. El estado de Iowa en Estados Unidos produce el 30% de su electricidad del viento. Tanto Estados Unidos como China producen más energía eólica que cualquier otro país en el mundo, aunque cada uno de esos países solo generan el 5% de su electricidad total por vía eólica. Según el New York Times, para el 2050 Chile planea estar produciendo el 90% de su energía de fuentes eólicas, solares, geotérmicas e hidro. Y su potencial es aún mayor con sus abundantes vientos en las costas del Pacífico y el soleado desierto Atacama hacia el norte para la energía solar. Chile tiene pocos combustibles fósiles y la rápida expansión de energía verde en realidad ha reducido el costo de la electricidad, lo cual ha cambiado a un país que dependía de la importación de carbón y petróleo a un modelo de energía renovable que inclusive podría exportar electricidad a sus vecinos. Chile está también fabricando paneles solares, no solo para techos y para las grandes granjas solares en el desierto de Atacama, sino para exportación también. Cientos de molinos de viento en el desierto del norte y a lo largo de las 2.600 millas de costa alimentan ya la red eléctrica nacional de Chile. Por otra parte, las plantas geotérmicas chilenas generan electricidad día y noche, aunque los vientos son ligeros y la generación solar se interrumpa por las noches. México ha logrado también muy buenos avances. Planea generar 35% de su electricidad de fuentes renovables para el 2024 y el 50% para el 2050, 21% más que en 2017. Dado los vientos del Pacífico y su abundante sol, México podría convertirse en un gigante de la energía renovable en el futuro cercano. Prácticamente todos los países en América Latina, incluyendo el Caribe, tienen el potencial de convertirse en líderes mundiales de energía alternativas. Esto estimularía sus economías, reduciría el calentamiento global y evitaría la importación de grandes cantidades de combustible sucio. Mientras tanto, el reorientar el uso de petróleo para la manufactura y la lubricación es una sabia decisión económica a largo plazo. ¿Cómo puede nuestra sociedad global sobrevivir las crecientes amenazas y daños causados por la contaminación industrial y la constante degradación ambiental? Todo país, ciudad, organización e individuo debe prepararse realistamente para el inevitable cambio climático que está frente a todos nosotros. Aún nuestros mejores esfuerzos por reducir las emisiones de carbón solo podrán hacer un poco más lentos el calentamiento y el cambio climático global. La clave es tratar de que este calentamiento sea pequeño y no un incremento que pudiera crear una catástrofe global. Por todo el mundo se necesitan mejoras de infraestructura por diversas razones. Puentes, supercarreteras, escuelas, cárceles y plantas de tratamiento están deteriorándose en muchos países, incluyendo Estados Unidos. A medida que los países se reconstruyan, todos los nuevos proyectos de infraestructura necesitan ser resistentes al cambio climático. Según el Foro Económico Mundial, el incorporar resistencia contra cambios climáticos a los estándares de construcción internacionales ya es esencial. Mucha de la infraestructura a nivel mundial se construye usando enfoques anticuados de muchas décadas atrás. Nuevas mentalidades deben aplicarse para construir infraestructura más resistente al clima. Toda nueva obra debe poder resistir las crecientes lluvias, vientos, sequías y elevaciones de nivel del mar que el cambio climático nos generará. Aunque este esfuerzo desviará recursos de otras necesidades importantes,
Estas inversiones pudieran ser un estímulo económico importante para muchos países alrededor del mundo. Toda construcción en el futuro debe evitar cuencas de ríos sujetas a inundaciones. Aún más importante es evitar construir en zonas costeras. Según el Foro Económico Mundial, toda construcción futura resistente al clima debe tomar en cuenta las posibles elevaciones de nivel del mar, las mareas altas y las marejadas de las posibles tormentas extremas. Por ejemplo, la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe recomienda que las naciones en esta región inviertan anualmente 6.2% de su Producto Doméstico Bruto en infraestructura durante los siguientes 4 años, o aproximadamente 320 billones cada año del 2017 al 2021. El reporte sugiere que estas inversiones en realidad ahorrarán dinero, puesto que cuando una infraestructura tiene que reconstruirse, sale todo más costoso, además de tener que desviar recursos de otras prioridades sociales como pudiera ser educación, investigación, defensa y salud. Los países que tienen áreas cerca o abajo del nivel del mar deben desarrollar planes de evacuación para las comunidades más expuestas a inundaciones. El cambio climático nos traerá mares más altos y tormentas más intensas, por lo que evacuaciones temporales y desplazamientos permanentes de personas serán más frecuentes. Algunas ciudades aquí en California han descubierto que el abandono de la media milla más cercana a la costa es la manera más eficaz de manejar las elevaciones del nivel del mar. Barreras físicas usando arena, lodos y muros contra el mar no son en general factibles económica o logísticamente. Solo en las zonas más vitales, como en ciudades costeras grandes, barreras físicas, diques y muros son soluciones viables. Las grandes tormentas y las elevaciones de mar del futuro pueden pasar por encima de todas ellas con resultados catastróficos. El acumular arena y lodo en las playas es el mejor de los casos una solución de corto plazo que inclusive tiende a acelerar la erosión costera. En lugar de muros y cerros de arena, se deben restaurar las barreras naturales contra la elevación del mar. Las investigaciones del Nature Conservancy sugieren que el plantar masivamente manglares es una buena defensa contra la elevación del mar. Los manglares existen en la transición entre agua y tierra y pueden servir como estabilizadores para playas y costas. Con el tiempo, los manglares crean suelos en la interfase entre el mar y la tierra. Puesto que muchos proyectos de desarrollo amenazan estos manglares, los gobiernos deben prohibir las obras que destruyan estas plantas vitales. Por otro lado, la estrategia de plantar manglares para protección y recreo de kayakers y canoístas podría ser una gran fórmula para unir la conservación del medio ambiente y la recreación. Claro que esto debe de combinarse con restricciones drásticas de las emisiones de carbón para detener el calentamiento global. Las elevaciones de nivel de mar y las mareas que ya tenemos están ya amenazando algunos de los bosques de manglares existentes. Por supuesto que la mejor forma de prevenir la erosión en las playas es dejar que los arroyos y ríos fluyan libremente al mar. En el pasado los ríos proveían un flujo constante de arena, piedra y sedimento que restauraban y hasta creaban playas. Desafortunadamente, muchas presas evitan el libre flujo de agua y sedimento, acabando gradualmente con las playas. Este flujo de arena fresca de río puede crear barreras costeras contra el impacto de tormentas futuras. Además, las presas más viejas seguido están llenas de sedimento y no funcionan ya como vasos viables para almacenamiento eficiente o bombeo de agua. La generación hidroeléctrica es libre de carbón y mejor opción que la generada con carbón, petróleo o gas. Pero la hidroelectricidad es una solución temporal solamente, a menos que una presa sea vital e insustituible para el suministro de agua o la generación eléctrica. Los países y ciudades deben considerar desmantelar estas presas viejas.
Los escurrimientos que fluyen libres restaurarán playas, protegerán las costas y restaurarán la población de peces que usan los ríos en sus ciclos reproductivos y de vida. El salmón de la costa oeste de Estados Unidos en particular necesita ríos que fluyan libremente para poder desovar y producir la siguiente generación de alimentos de mar. Solo las presas esenciales deben seguir operando y combinarlas con escaleras de pez, criaderos para reponer las bajas de suministro de pescados que tenemos. Ya que se espera que aumenten los huracanes, tornados, sequías e inundaciones, los planes de emergencia son más importantes que nunca ahora, especialmente en áreas vulnerables. Todos los niveles de gobierno, empresas, familias e individuos deben tener su plan de respuesta a emergencias para actuar decisivamente durante eventos extremos y desastres. Todos los modelos de clima sugieren que los diversos tipos de tormentas que conocemos serán más grandes y más comunes, haciendo los planes de emergencia aún más importantes. Todo plan debe ser acompañado por simulacros y campañas de información al público para asegurar que el plan esté listo para implementarse. Tenemos la posibilidad de hacer el cambio climático más lento y prepararnos para los peores escenarios. Afortunadamente, la mayoría de los líderes de gobierno reconocen la importancia de eliminar los combustibles fósiles y prepararnos para los cambios inevitables que nos esperan. Sin duda, una respuesta verdaderamente global al problema de sustentabilidad y sobrevivencia humana es vital, particularmente para nuestras generaciones futuras. Independientemente de nuestras perspectivas políticas o religiosas, este es un llamado que nos debe unir realmente a todos. Cualquier cosa menos que esto es inaceptable. Muchas gracias.